El trauma emocional es como una grieta en el cristal de nuestra vida. A simple vista, seguimos enteros, reflejando la luz, funcionando como siempre. Pero en lo más profundo, algo ha cambiado, algo se ha roto, y aunque intentemos ignorarlo, la grieta sigue ahí, recordándonos que hubo un impacto que nos dejó marcados para siempre. Vivimos en un mundo que nos dice que sigamos adelante, que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿es cierto? ¿O simplemente nos acostumbramos a vivir con el peso de aquello que no queremos enfrentar? El trauma no desaparece con el tiempo, se esconde. Se refugia en los rincones más oscuros de nuestra mente, en los hábitos que repetimos sin darnos cuenta, en las relaciones que saboteamos, en los miedos que no podemos explicar. Y es que el tiempo por sí solo no sana, solo nos vuelve expertos en ignorar lo que duele. Imagina que cargas una mochila invisible, llena de piedras. Cada piedra representa un momento de dolor, una palabra que dolió más de lo que debería, una traición que no esperábamos, una pérdida que nos dejó vacíos. Al principio, intentamos ignorarla. No pesa tanto, nos decimos. Pero con los años, la carga se vuelve insoportable. Nos acostumbramos al peso, sí, pero vivir así no es vivir plenamente. No nos damos cuenta de que el peso extra nos agota, nos cambia, nos roba la capacidad de disfrutar lo que tenemos en el presente. Lo más peligroso del trauma emocional es que se disfraza de normalidad. Se convierte en una forma de ser, en patrones de conducta que repetimos sin darnos cuenta. A veces, el miedo a ser heridos de nuevo nos vuelve distantes. Otras veces, nos hace buscar en otros lo que no sanamos en nosotros mismos. Nos aferramos a relaciones que nos hacen daño, porque creemos que merecemos menos de lo que realmente valemos. Huimos de oportunidades, nos saboteamos. Y todo porque seguimos cargando una historia que no hemos terminado de procesar. Desde la psicología, sabemos que el trauma no es solo un evento del pasado, sino una experiencia que sigue viva en nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y, cuando algo nos ha lastimado profundamente, activa mecanismos de defensa que, aunque en su momento fueron necesarios, con el tiempo pueden volverse destructivos. La amígdala, esa pequeña estructura en nuestro cerebro encargada de procesar el miedo, sigue en alerta, incluso cuando ya no hay peligro real. Y así, vivimos en un estado de hipervigilancia, en el que cualquier pequeña señal nos hace reaccionar como si estuviéramos en guerra. La pregunta es, ¿cómo soltamos esa mochila? ¿Cómo enfrentamos lo que nos duele sin que el dolor nos consuma? La respuesta no es sencilla, porque sanar no es un acto, es un proceso. Y a veces, sanar duele más que la herida misma. Porque para reparar el cristal roto, primero debemos aceptar que está roto. Debemos mirar la grieta de frente y reconocer que existe. No es debilidad admitirlo, al contrario, es el primer acto de verdadera fortaleza. Sanar es un viaje sin atajos. Es tener la valentía de enfrentarnos a lo que hemos estado evitando. Es permitirnos sentir el dolor en su totalidad, sin anestesias, sin distracciones. Es comprender que no se trata de borrar lo que pasó, sino de integrarlo en nuestra historia de una forma que no nos defina, pero que nos fortalezca. Es aprender a hablarnos con compasión, en lugar de con juicio. Es entender que no somos débiles por sentirnos rotos, sino humanos. Desde la teoría del apego, sabemos que nuestras heridas emocionales suelen tener raíces en la infancia. Aquello que vivimos en nuestros primeros años de vida moldea nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Un niño que creció en un ambiente de inseguridad emocional puede convertirse en un adulto que teme la cercanía.
que ve el amor como un riesgo, que lucha con el constante temor de ser abandonado. Y así, el trauma se perpetúa, no solo en nuestra historia, sino en la manera en que construimos nuestra vida presente. Lo que nos duele no nos define, pero sí nos moldea. Somos el resultado de lo que hemos vivido, de lo que hemos superado, de lo que aún estamos aprendiendo a sanar. Y quizá el verdadero poder no está en olvidar el dolor, sino en transformarlo, en convertir esas cicatrices en recordatorios de que seguimos aquí, de que seguimos adelante, de que a pesar de todo, aún somos capaces de sentir. El trauma nos enseña que hay belleza en la fragilidad, que una grieta no significa que estamos rotos, sino que tenemos una historia que contar. Y si aprendemos a mirarnos con compasión, a soltar lo que nos pesa y a darnos el tiempo de sanar, entonces quizá, solo quizá, podamos volver a brillar, incluso con nuestras grietas a la vista. Y es que, tal vez, la verdadera sanación no consiste en volver a ser quienes éramos antes de la herida, sino en convertirnos en alguien más fuerte, más consciente, más real, en aprender que incluso el dolor más profundo tiene algo que enseñarnos. Y cuando finalmente logramos integrar ese aprendizaje, nos damos cuenta de que el trauma no nos rompió, nos transformó. Porque al final del día, la resiliencia no es solo la capacidad de resistir el dolor, sino de darle un nuevo significado, de convertir la herida en sabiduría, de entender que no estamos solos en nuestra lucha, que todos cargamos nuestras propias mochilas invisibles, y que, al compartir nuestra historia, al mirarnos con empatía, al permitirnos sanar juntos, podemos encontrar en el otro un reflejo de nuestra propia humanidad.